Un Remedio Podcast. Remedio Podcast. El espacio para pensar en temas diferentes. En el siglo XIX se dio un gran cambio en la historia porque la forma que tuvo la humanidad de utilizar y administrar la energía cambió por completo. De hecho, en esta etapa del 1800 al 1900 se dio la revolución industrial y el petróleo comenzó a tomar fuerza como la fuente de energía más importante de todas, lo cual tuvo sus impactos incluso hasta la actualidad. ¿Cómo fue la historia del petróleo? La primera vez que se hizo una perforación fue en el año 1858. Y es interesante porque, aunque se entiende de que se trata de una fuente de energía que es no renovable y que su mala gestión termina siendo contaminante y perjudicial para el medio ambiente, sirvió en su momento para poder salvar a las ballenas. Porque en pleno siglo XIX, para iluminar los hogares y casas y demás, se utilizaba el aceite de ballena. Y esto estaba provocando que estuvieran en diferentes grupos de cetáceos en peligro de extinción. Y a partir del uso del petróleo de forma más masiva, su primera aplicación fue dentro de la iluminación. Y a partir de ahí, justamente, eso permitió que las ballenas no se extingan. ¿Y cómo fue justamente el tema del petróleo? Se trató de un explorador que se llamaba Edwin Drake, que era un explorador que trabajaba un tanto por su cuenta junto con un equipo en Estados Unidos, la península de Florida, y empezó a hacer una excavación para una empresa que lo contrató. La empresa se llama Seneca Oil. Y entonces en el año 1858 Drake empezó una expedición en la ciudad de Titusville, ubicada en Florida. Lo que se le ocurrió realizar a Edwin Drake fue hacer un pozo de varios metros de profundidad, copiando la forma que se usaba en ese momento de extraer la sal, porque recordemos, aún no se había perforado ningún pozo de petróleo, no se sabía que la forma de extraer petróleo era perforándose. De hecho, los únicos rasgos de petróleo que se tenían era ese petróleo superficial que por ahí fluía y se mezclaba naturalmente en algunos ríos, que se dio durante bastante tiempo en Pensilvania, por ejemplo. Y durante un año prácticamente sin descanso, trabajando sin parar y perforando con toda la capacidad que tenía en ese momento, hasta después de un año como que no había mucho resultado y no habían llegado a nada en especial, a tal punto que los vecinos de la zona, que lo veían trabajar tan desgarradoramente, lo pasaron a llamar el Loco Drake. De todas formas, tras más de un año, de hecho tras casi un año y medio de excavaciones, llegaron a hacer un pozo de 21 metros de profundidad. Esto se dio en agosto de 1859, de hecho el 27 de agosto de 1859, cuando dejaron un día de descanso de parar la perforación en 21 metros, empezaron a sentir cuando llegaron al día siguiente un olor muy fuerte, que era olor al crudo, o sea, al petróleo. Y entonces ahí justamente se dieron cuenta que ya habían accedido al petróleo que estaba en el subterráneo, y acá, en este año 1859, se considera que se realizó el primer pozo de petróleo en la historia. A partir de ahí se empezó a hacer un montón de pozos por la zona y a replicar las técnicas e irlas mejorando a través del tiempo en distintas partes del mundo. Y lo interesante es que, claro, cuando se
descubrió o se cavó el primer pozo de petróleo, no existía el motor de combustión, no existían los autos a combustión, no se usaba la nafta, porque no existía. Y entonces por eso justamente la aplicación principal que tuvo en un principio el petróleo fue para iluminar. Y además, solamente con el hecho de iluminar, eso ya permitía que diferentes empresas o personas, organismos que aprovecharan el uso del petróleo ya podían asegurarse de ganar muchísima plata, porque bueno, estamos hablando de una fuente de energía bastante abundante, la cual tenía un potencial gigante, podía ser utilizada en un montón de áreas y diferentes aplicaciones. Y lo interesante de Edwin Drake fue que él no patentó la perforación del pozo de petróleo como suya, ni lo registró, y tampoco hizo ninguna inversión buena con el dinero que ganó, y por eso, paradójicamente, Edwin Drake terminó falleciendo 20 años después, pobre, no logró hacer plata con su descubrimiento, si se quiere, de alguna forma. En el caso de Argentina, la primera vez que se realizó un pozo para extraer petróleo se dio exitosamente el 13 de diciembre de 1907 en Chubut, la ciudad Comodoro Rivadavia, ubicada en la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina, que ahí fue donde se hizo el primer pozo, que fue realizado por un equipo que lo operaba un técnico que se llamaba José Fuchs y un ingeniero que se llamaba Julio Krause. Y acá hablamos de la historia del petróleo, cómo fueron la anécdota del principio, pero ¿qué hay del futuro y de la actualidad del petróleo? ¿Cómo se usa? Hay diferentes datos, pero todos más o menos tienden a dar el mismo pronóstico. Se calcula que por año se consume actualmente de petróleo 3.500 millones de toneladas. Es una cantidad muy grande porque, claro, abastece tanto a autos, a fábricas, a diferentes objetos, elementos, la producción de artefactos. Un montón de cosas depende del petróleo y por eso se extraen 3.500 millones de toneladas por año. Y de acuerdo a la OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, lo que calcularon era de que en el año 2014, según sus estudios, era que habían 1.65 billones de barriles de reservas que quedaban en el mundo. Y teniendo en cuenta ese dato, que también lo comparte British Petroleum, que es otra compañía que da un dato bastante similar de la estimación de reservas de petróleo, como se calcula que la producción de barriles por día es de entre 80 a casi 100 millones de barriles, podrían seguir habiendo reservas de petróleo hasta dentro de 50 años. Es decir, habría petróleo hasta para dentro de 50 años y a partir de ahí, es decir, estamos en el año 2021, quizá a partir del 2070 es muy posible de que empiece a haber escasez de petróleo si es que se sigue consumiendo petróleo al ritmo que se consume actualmente. De acá a 50 años pueden pasar todo tipo de cosas. Hay muchas energías alternativas que se están desarrollando, posiblemente estén mucho más desarrolladas, pero quizás sí la gran pregunta sea ¿por qué se irá a reemplazar el petróleo? Porque aunque no es urgente, sí es altamente necesario que se piense en una alternativa de energía y pensar quizás eso, así como hace 200 años el petróleo fue una gran revolución en la forma de que la humanidad gestionó la energía. ¿Cuál será la próxima gran revolución energética? ¿A través de qué sistema será? Esa es una gran pregunta para hacerse. Y la otra también es ¿cuándo empezará a surgir o cuándo habrá un punto de inflexión en la utilización justamente de otra forma de energía?
Así que esto ha sido el tema de la historia, presente y futuro del petróleo. Espero que les haya gustado, que hayan podido aprender algo nuevo y nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Un Remedio Podcast. Chau, chau.